Hola alumnos, les hice este video para explicarles las características principales de la trama explicativa. En la unidad 1 vimos trama narrativa, en esta unidad vamos a ver trama explicativa y en la tercera unidad trama argumentativa. Vamos a comenzar. Los textos que tienen trama explicativa tienen la función de desarrollar un tema, justamente para facilitar la comprensión sobre ese tema. Ustedes tienen un apartado en la fotocopia que explica qué es el problema y cómo surge, a través de qué preguntas. Bueno, en este caso, el texto explicativo decimos que resuelve ese problema porque ante el desconocimiento, las dudas o los interrogantes que se presenten, la función de este tipo de textos es poder explicar, poder hacerlos hacerlo de una forma comprensiva y que justamente uno pueda llegar a entender algo que evidentemente desconocía. Por lo tanto, repito, desarrolla un tema, brinda datos porque se apoya en un conocimiento científico generalmente, en algo que está realmente comprobado, por eso es objetivo. Recuerden que el texto explicativo no va a tener opiniones de ningún tipo, porque no se trata de explicar y de comentar algo desde el punto de vista que tiene el autor, sino que se trata de explicarlo desde un punto de vista de la disciplina, ¿sí? de la ciencia de la que se está tratando ese texto. Y va a tener en cuenta al destinatario a la hora de explicar. Esto quiere decir que, por un lado, va a tener en cuenta los conocimientos que ya tiene el destinatario, si tiene conocimiento previo sobre el tema que está desarrollando o no tiene ningún conocimiento, y las competencias lingüísticas que tenga. Para el primer caso, por ejemplo, si tenemos que hacer un texto acerca de el COVID para toda la población, para que se puedan prevenir y saber cuáles son los síntomas principales de la enfermedad, el vocabulario va a ser sencillo, porque tiene que ser para todos. Lo tienen que poder comprender adolescentes, adultos y ancianos, tengan la profesión que tengan, se dediquen a lo que se dediquen, tiene que ser comprendido. Ahora, si ese texto explica las mismas características, pero está destinado a los médicos, que son los que tienen que tratar y detectar la enfermedad, el vocabulario va a cambiar. Va a ser un vocabulario justamente científico que nosotros, que no lo somos, no lo podríamos comprender. Esto es cuando digo que tiene en cuenta los conocimientos previos del destinatario. Un médico se supone que ya conoce algunos conceptos, sabe cómo se trata y qué es una gripe, por ejemplo, y sabe qué cambios puede llegar a tener esta nueva enfermedad. Entonces va a tener en cuenta esos conocimientos previos y el vocabulario, va a usar palabras justamente del área específica de la medicina. En cambio, un texto dirigido para nosotros, un texto de divulgación científica, no va a tener este tipo de vocabulario, sino que va a ser simple, para que todos lo entendamos. Bueno, recapitulando todo, entonces, el texto explicativo decimos que es objetivo porque desarrolla un tema para facilitar la comprensión, ¿sí? Uno consulta un texto explicativo ante desconocimiento, ante dudas que tenga, para ampliar también el conocimiento que ya tenga, y presenta datos, ¿sí? Datos que están comprobados. Los textos que ustedes leyeron acerca en nuestras áreas, ¿no? Que compartimos, acerca del origen de la lengua y de lingüística de Saussure, son textos explicativos, ¿sí? Porque están explicando cómo se desarrolla el tema en el área específica de la lingüística y de la historia de la lengua. En primer lugar, vamos a analizar la estructura, es decir, cómo se forma el texto explicativo. Entonces, nos encontramos que esa estructura que responde a la totalidad del texto, es decir, que tenemos un texto y la estructura va a ser cada una de las divisiones que tenga, cómo esté formado ese texto. Entonces, primero va a aparecer una introducción donde se nos va a presentar el tema que se va a explicar y a veces se puede presentar también cómo se va a explicar el tema, es decir, a qué fuentes se van a referir o qué investigación se hizo sobre el tema.
Luego tenemos el desarrollo, que es la explicación propiamente dicha, sería como el núcleo de la cuestión, donde se desarrolla el tema y aparecen los recursos explicativos. Sí, que es esa larga lista que son como herramientas que justamente nos sirve para poder explicar mejor y para que el tema sea mucho más comprensible. Y por último, la conclusión, que sería el final del texto, donde se van a resaltar algunos aspectos principales. Acá me corro para que ustedes puedan ver todo el pizarrón. Es como una especie de síntesis la conclusión, donde de todo lo dicho anteriormente se va a desprender un breve resumen que va a sintetizar lo más destacable del texto, es decir, de todo lo que se dijo, qué sería lo central y lo importante. Representando a una hoja, sintetizamos la estructura del texto explicativo de la siguiente manera. Primer párrafo corresponde a la introducción, donde se presentaba el tema, se puede presentar también cómo se investigó, qué fuentes se usaron. El desarrollo, con la explicación propiamente dicha y los recursos explicativos, y finalmente la conclusión, que decíamos que era esa síntesis con los aspectos más importantes del texto. Tenemos que colocarle un título y siempre debajo la fuente. Los recursos van dentro del desarrollo y hacen justamente a la explicación. Puedo usar algunos o puedo usar muchos. Cuanto más recursos use, mejor estoy explicando y desarrollando el tema. ¿Qué son los recursos? Los recursos son estrategias, podemos llamarlos también herramientas, de las que nos vamos a servir para justamente hacer nuestro texto comprensible y desarrollar el tema, para explicar. Vamos al primer caso de estas estrategias, la definición. En la definición estamos dando un significado, decimos qué es un determinado concepto o un hecho. ¿Cómo introducimos una definición en el texto? Mediante formas verbales, como se llama, se denomina. También mediante el verbo ser, como por ejemplo es o son. Vamos al caso de la especificación y la descripción. En el caso son muy parecidas. Dan rasgos de un concepto o de un hecho, de un fenómeno. En este caso, descripción significa dar características. Cuando explico, tengo que dar características de aquello que estoy explicando. Entonces, va a predominar el uso de adjetivos, sobre todo calificativos. Veamos el ejemplo que ustedes tienen, donde tienen especificación. No dice descripción, en el texto dice especificación. Para el caso de la especificación es más breve que la descripción. En este caso dice, una estrella es un astro incandescente que irradia luz. Entonces, ustedes ven cómo, en realidad, la especificación me está diciendo qué es una estrella, qué la hace específica, ¿sí?, de otros astros, porque dice es un astro, hay muchos astros, pero la estrella específicamente tiene la cualidad, por eso también lo llamamos descripción, de ser incandescente, ahí usamos adjetivos, e irradiar luz y calor. Ahora bien, esto es una especificación, porque como repito, estamos diciendo específicamente ese astro que se llama estrella, qué características tiene. Si me pongo a describir a las estrellas, es decir, qué componentes tienen, cuánta vida tiene una estrella, en ese caso lo hago un poco más extenso y estoy describiendo y voy a usar más adjetivos. Comparar es establecer diferencias y similitudes entre dos o más conceptos, con el fin de destacar a uno de ellos o no, simplemente con el fin de compararlos, decir qué cosas tienen en común y qué cosas no tienen en común. En este caso, los conectores, se los voy a mencionar, los tienen en el cuadro, van a ser al igual que, a diferencia de, tal como también, si son conectores que introducen justamente estas comparaciones que hacemos entre diferentes cosas, diferentes hechos, diferentes fenómenos, diferentes personas. Y justamente estas diferencias son las que permiten explicar los conceptos. En el caso de la relación causa-consecuencia,
establece el motivo y el efecto de un hecho o un fenómeno, es decir, sucede algo a razón de otra cosa precedente, es decir, hay un motivo que va a generar un efecto. Los conectores son porque, ya que, debido a, en consecuencia, por eso, por esto, por este motivo, también lo van a encontrar en el cuadro. Por ejemplo, si yo digo, en este caso de pandemia, los casos aumentan porque la gente no usa barbijos. Entonces, que los casos aumenten es el efecto del motivo de que la gente no está utilizando los barbijos. Y ahí el conector que usé es uno de los más sencillos, que es porque. Vamos con los recursos de ejemplificación y reformulación. Ejemplificar consiste en citar casos, es decir, nombrar muestras de un todo, de un conjunto. Por ejemplo, si ustedes dicen, estoy estudiando muchas materias para el profesorado, entonces ustedes van a citar algunas materias, no todas. Entonces dicen, estoy cursando muchas materias, por ejemplo, teoría literaria y taller de lectura y escritura. ¿Ustedes qué hicieron? Citaron una muestra del todo que componen la totalidad de las materias. ¿Hubiese dado igual que hubiesen dicho, en vez de teoría literaria y taller de lectura y escritura, lingüística y gramática y didáctica? Daría exactamente lo mismo, porque ustedes lo que están haciendo es una muestra de todas las materias. Acá sí empezamos a introducir los recursos con conectores. Yo acá puse 4 ejemplos solamente, ustedes en el PDF tienen más ejemplos. Fíjense que van entre comas, no se olviden los conectores, y lo que hacen es introducir el recurso. A partir del conector comenzaría el recurso, nos da la pauta de qué recurso vamos a usar también. Vamos al caso de la reformulación. En este caso lo que hacemos es volviendo a explicar, pero con otras palabras, para que resulte más comprensible. O también podemos aclarar conceptos. Veamos cada caso. En el caso de aclarar conceptos, quiere decir que estamos ampliando el significado. Ustedes, como ejemplo, en la copia que ustedes tienen ahí en Classroom, tienen la Luna, el satélite natural de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que satélite natural de la Tierra está ampliando, está aclarando el significado de Luna. Ahora bien, si yo quiero volver a explicar con otras palabras, también lo puedo hacer y estoy reformulando, pero siempre la función tiene que ser que resulte más comprensible, es decir, que esa reformulación sea sencilla. Vamos a suponer que estoy haciendo un párrafo donde explico qué significado tiene la lengua para Saussure y al culminar el párrafo pongo, es decir, o sea, o dicho de otro modo, el conector que elija, es decir, la lengua es un sistema de signos. Yo lo que hice fue sintetizar todo lo que dije anteriormente. Quiere decir que con palabras más comprensibles trate de cerrar toda esa explicación. Cuando ustedes expliquen el día de mañana frente a sus alumnos, siempre lo primero que digan no va a ser lo único sobre un tema. Es decir, ustedes van a desarrollar el tema y después van a volver a explicar todo de vuelta con otras palabras, las van a cambiar a las palabras, porque ustedes van a considerar que ese cambio va a hacer que sus alumnos comprendan mejor. Bueno, en eso consiste justamente reformular. Vuelvo a explicar el concepto, pero modifico las palabras considerando en que esa modificación va a hacer que mi explicación sea más sencilla. O también puedo aclarar algún concepto, que es la cita de autoridad. No tienen este recurso en el material, así que sería conveniente que tomen apunte de lo que les voy a explicar. Lo vamos a volver a ver cuando veamos trama argumentativa. En este caso, la cita de autoridad es una voz autorizada en el tema, que va a avalar lo que estoy diciendo, lo que estoy explicando. Por ejemplo, si estoy explicando acerca de un hecho que está vinculado con la ciencia, voy a tener que citar a un científico específico de esa área. Por ejemplo, si estoy hablando de astronomía, va a tener que ser un astrónomo. Si estoy hablando de coronavirus,
sería conveniente citar a un médico que se especifique en el caso de virus. Por eso, como ustedes ven, en los medios de comunicación hay muchos infectólogos, porque son voces autorizadas en el tema, es decir, saben de lo que están hablando y sirven para avalar aquellos datos que se están diciendo. En el caso de los textos, tengo que colocar este tipo de citas de autoridad justamente para comprobar lo que se está explicando. Le da cierta validez a la exposición o explicación. Veamos el siguiente ejemplo y vamos con nuestra área de lengua y literatura. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure, en su obra Curso de Lingüística General, planteó que la lingüística nació del estudio de las lenguas romances y germánicas. Vamos a suponer que hicimos un texto donde estamos explicando el origen de la lengua. Esta cita le da validez. Voy directamente a la fuente de la que estoy hablando, ¿sí? Directamente a la fuente de lo que estoy explicando. Se trata de una cita de autoridad indirecta, por eso acá marqué, subrayé, ¿qué? Porque no lo estoy introduciendo en mi texto tal cual lo dijo Saussure, sino que con mis palabras, ¿sí? No tal cual lo dijo. Leí en el texto de Saussure su cita, la leí, pero lo que hago es comentarla con palabras propias. Eso es una cita de autoridad indirecta, porque no estoy poniendo las palabras directas tal cual las dijo el autor. ¿Qué pasa con la cita directa? Y eso lo vamos a ver un poco más cuando analicemos los textos argumentativos. En la cita directa vamos a suponer, en realidad no lo dijo así, si es indirecta, en realidad acá tengo la frase, él dice, la lingüística propiamente dicha, así arranca la frase, pero vamos a suponer que él dice esta frase exactamente así. La lingüística nació del estudio de las lenguas romances y germánicas. Vamos a suponer que en curso de lingüística general aparece tal cual está acá escrito. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es colocar un verbo, ¿sí?, que sea sinónimo de decir, puede ser dijo, planteó, explicó, y luego voy a colocar dos puntos, sí o sí, ¿sí? Tienen que estar los dos puntos, y las comillas, ¿sí? Las comillas que van a iniciar la cita tal cual la dijo el autor. Y voy a cerrar las comillas. Cuando lo que estoy citando lo extraigo del texto tal cual está, siempre tengo que colocar comillas. ¿Por qué? Porque son palabras de otra persona. Si fuesen palabras mías, como en el caso anterior, sí que eran palabras mías, porque lo que él dijo yo lo estoy parafraseando, es decir, lo estoy diciendo con mis palabras, no van comas, son mis palabras, me hago cargo. Ahora, cuando lo que estoy escribiendo es exactamente igual a lo que dijo el autor, siempre entre comillas. Todo fragmento, a la vez, esto lo aclaro, que ustedes saquen de material, tienen que ponerlo entre comillas, ¿sí? Porque si no se están adueñando, apropiando de las palabras de otro y las están dando como que en realidad son de ustedes y no son de ustedes. Entonces recuerden, la cita indirecta va con el nexo que, generalmente, y puedo escribir la cita del autor cambiando algunas palabras, pero no tiene que cambiar el sentido. Si bien puedo modificar algunas palabras, el sentido, el significado tiene que ser exactamente el mismo de lo que dijo el autor. Ahora, la cita de autoridad directa consiste en que escribo las palabras exactas como las dijo el autor con algún verbo que esté relacionado con decir, como dijo, planteó, aseveró, explicó, expuso, etc. Hay un montón de verbos, dos puntos, comillas y luego cierro las comillas. Recuerden que en este caso lo que ayuda a la cita de autoridad al texto explicativo es a darle validez.